Isaías 53, verso 10. La palabra de nuestro Señor dice: Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oh amantísimo Dios, Señor, lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no somos, transfórmanos. Lo que no tenemos, oh Dios, provéelo. Pero que en todo, mi Dios, a través de tu Hijo amado, tú seas quien recibe la gloria y la honra. Amén. Amén. Nosotros estamos pasando por un tiempo bien difícil en nuestra nación y el mundo entero. Y cuando pensamos en la situación del COVID-19, debemos reconocer que esto es un evento de gran magnitud. Esto es un evento incomparable. Y para poder enfrentar una situación tan difícil, tan grande, tan abrumadora, el gobierno tiene que desarrollar estrategias. Nosotros sabemos que ahora mismo el gobierno ha desarrollado estrategias para contener el contagio, como el distanciamiento, que es la razón por la que nosotros estamos adorando a nuestro Dios a través de un medio de Internet, de las redes. Por lo tanto, la estrategia de mantenernos separados ayuda a que este virus no se contagie, no se pase más fácilmente de persona a persona. Hay estrategias para la producción y distribución de materiales para proteger al personal médico, la logística, ¿verdad? Hay estrategias para estar preparado para la gran cantidad de personas que van a necesitar camas en hospitales, que van a necesitar ventiladores. Por eso es que se han mandado barcos, por eso es que hay centros de convenciones que se han transformado a hospitales, por eso hay hospitales portables ahora mismo en la ciudad de Nueva York. Hay estrategias para el desarrollo de vacunas y de medicinas, porque si batallamos con este virus ahora, pero no nos preparamos para el futuro, vamos a tener una segunda y una tercera ola de virus, lo cual entonces comprometerá nuevamente la situación del país, las vidas y todo lo que nosotros conocemos como nuestro ambiente de vida. Por lo tanto, todo requiere estrategias. Lo interesante es que desde antes de la fundación del mundo, Dios había desarrollado ya una estrategia para lidiar con el problema del pecado del hombre. El pecado del hombre no tomó a Dios por sorpresa. El pecado del hombre nos sorprendió a Dios y Dios dice, ay, ¿qué me voy a hacer ahora que el hombre pecó contra mí? De hecho, cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, sabemos que Dios escogió al hombre para salvación antes de la fundación. O sea, antes de que el hombre hubiese transgredido la ley, pecado contra Dios, ya el Señor tenía un plan de redención y había escogido los suyos a quien él habría de redimir. Antes que viniese la enfermedad del pecado, ya Dios tenía la medicina, ya tenía la cura para el pecado. Y cuando venimos a Isaías, aquí en el capítulo 53, de los versos del 10 al 12, lo que Isaías nos presenta a nosotros es la estrategia de Dios. Nos presenta la estrategia de Dios para lidiar con ese problema del pecado, el problema del hombre, el problema que corrupte el corazón de cada uno de nosotros. Y la estrategia de Dios fue Jesús. La estrategia de Dios fue Jesús. Ahora, en estos versos vemos tres objetivos de esa estrategia. El primer objetivo de la estrategia fue el quebrantar a Jesús. Y eso es lo que vemos en el verso 10 al principio. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando pensamos ahí, con todo esto, ¿qué quiere decir con todo esto? O con todo eso. Pues eso es lo que dice el final del verso 8 y se refiere a lo que dice el final del verso 9.
Final del verso 8 dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea que Cristo no pecó, fue el pueblo el que pecó. Al final del verso 9 dice que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Por lo tanto, con todo eso, con el hecho, a pesar del hecho de que Cristo no pecó, de que no hubo engaño en su boca, a pesar de que él nunca hizo maldad, aún con eso Jehová quiso quebrantarlo. Y acuérdate, cuando dice quiso, nos está diciendo a nosotros que la voluntad de Dios dictó, determinó, fue lo que estableció que Jesús fuese sometido a ese padecimiento. Ahora tú te preguntarás, pero ¿por qué tenía que Jesús morir? ¿Por qué tenía que alguien morir? ¿Por qué tenía que alguien padecer? ¿Por qué tenía que derramarse sangre? ¿Cuál era el uso? ¿Cuál era la necesidad? Tenemos que recordar, como dice Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Iglesia, alguien tenía que dar cuentas por la ofensa cometida en contra de Dios. Alguien tenía que pagar el precio de la maldad, de la rebelión contra Dios. Dios es amor y esa expresión se abusa dentro del cristianismo y muchas veces se desarrolla una mala teología porque pensamos que ese es el único atributo de Dios. Dios es amor, Dios me ama. Yo tengo a Dios en mi corazón y todo se trata de una relación como si fuese un envolvimiento romántico con Dios. Pero Dios también es santo. Y la Biblia dice que Dios aborrece el pecado. Pero Dios también es justo. Y la Biblia dice también que Dios que confrontará ese pecado y no habrá pecado que no quede sin tener que ser lidiado. Y tendría que haber expiación. Por eso el verso dice, volviendo a Isaías 53, verso 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Quiere decir que tendría que haber esa expiación. Expiación quiere decir que tiene que haber una ofrenda por la culpa del hombre. Si vas conmigo a Levítico capítulo 5, Levítico capítulo 5, tú verás que aún a los judíos se le había establecido una forma en que ellos tenían que ponerse a cuenta con Dios. Y lo que hizo el Señor como un símbolo, como una señal hacia el futuro de la obra que Jesús haría en la cruz fue establecer el sistema de sacrificios, ¿verdad? Y si vas a Levítico capítulo 5, verso 15, ahí dice, cuando alguna persona cometiere falta, o sea, pecare, y pecare por hiero en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación de ciclos de plata, de ciclos del santuario, en ofrenda por el pecado. Tenía que haber ofrenda por el pecado. Y dice el verso 16, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote y el sacerdote hará que expiación. El sacerdote iba a presentar esa ofrenda por él con el carnero de sacrificio. ¿Por qué? Por el pecado. Y dice aquí al final del verso 16, será perdonado. He aquí una sombra de lo que habría de venir. Por eso es que cuando Jesús se presenta en la historia y Juan el Bautista le ve, ¿qué es lo que dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios, ese sacrificio que será ofrecido que quita el pecado del mundo. Por eso es que cuando nosotros miramos las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, el verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió? El evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue la ofrenda que fue ofrecida por nuestros pecados. Es interesante que nos enfocamos, ¿verdad?, en el amor de Dios. Pero si vamos a 1 de Juan capítulo 4, verso 10, la palabra de Dios dice, en esto consiste en el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. ¿Y cómo fue que Dios nos amó?
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, propiciación para satisfacer la ira de Dios por nuestros pecados, para que haya satisfacción por nuestros pecados. Cristo fue la ofrenda ofrecida por nosotros y para eso Jehová tuvo que quebrantarle. Ahora, si miramos el verso 10 del capítulo 53 nuevamente, nos damos cuenta que la cosa no quedaría así. Si el Señor le quebrantaría, ese es el objetivo número 1 de la estrategia de Dios. Pero mira lo que dice el verso al final, dice, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Si Jesús sería quebrantado por nuestro pecado, pero dice el verso que verá linaje, o sea, para alguien poder ver algo tiene que resucitar, tiene que estar vivo. Eso nos está señalando hacia la resurrección de Cristo. Dice el verso que vivirá por largos días. O sea que ya no va a haber más muerte. Ya no va a haber más muerte. Ya no va a haber más tumba. Ya esa batalla ha sido ganada. Dice el verso que su mano sería prosperada. O sea que Jesús sería aquel quien recibiría de Dios en sus manos el plan divino de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5. Cuando nosotros vamos al capítulo 5 de Apocalipsis, encontramos que Juan aquí ve una visión que el que está sentado en el trono tiene un libro en su mano derecha. Y ve un ángel pregonando, diciendo, ¿quién es digno de abrir este libro y de desatar sus sellos? Si no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que lo puede hacer. Y Juan llora porque él dice, pero ¿quién lo va a poder abrir? Y mira lo que dice el verso 5, del capítulo 5 de Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Jehová, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ese fue a quien Jehová quebrantó. Un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, hablando de su poder, 7 ojos, hablando de su omnisciencia, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Sí, Jesucristo fue quebrantado, pero en las manos de Jesús, Dios puso el plan eterno. En sus manos, Dios puso el libro por el cual Jesús sería el ejecutador del plan divino de Dios. Por lo tanto, la estrategia de Dios y su primer objetivo era que quebrantara a Jesús. Tú y yo no podíamos pagar esa culpa. Y ten en mente que los que no aceptan a Jesús tendrán que tratar de pagar su propia cuenta, aunque no podrán. Y tendrán que ser quebrantados por la propia mano de Dios. Escucha eso. Si Jesús no pagó la culpa por ti, entonces tú tienes que pagar la culpa por ti mismo, lo cual no podrás. Y el Señor tendrá que reclamar de ti la culpa que es debida por la rebelión y traición al Señor. Ahora la pregunta que te tienes que hacer es, ¿fue quebrantado Jesús por ti? ¿Eres tú uno de los que han sido redimidos, limpiados con la sangre de Jesús? Porque si lo eres, entonces no tienes que preocuparte. Entonces puedes descansar. Entonces estás en victoria. Entonces tú puedes ahora declarar que Cristo es tu Salvador y tu Señor y vivir una vida descansando en Él.
Pero si Cristo no fue quebrantado por ti porque tú no lo has reconocido como tu Señor, entonces tienes que hacerlo. Porque Jehová pedirá la paga de la traición. Jehová es justo. Por lo tanto, para lidiar con el pecado, Jehová quebrantó a Jesús. Ahora, el segundo objetivo de esta estrategia era satisfacción total. Y mira lo que dice el verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Si no era cuestión solamente de quebrantamiento, el propósito eterno de Dios tenía que cumplirse. Tenía que haber una satisfacción total y exitosa por el pecado del hombre. O sea que todo aquel a quien Dios tenía por intención el limpiar de su pecado, sería limpiado de su pecado. ¿Por qué? Porque dice aquí que vería. ¿Quién es el que verá? ¿Quién es el que verá el fruto? Ese es el siervo y ese siervo es Jesús. Jesús vería el fruto de su aflicción y Jesús quedaría satisfecho por lo que él hizo en la cruz. Por eso es que cuando Jesús, justamente antes de morir, gritó, todo es consumado. Todo lo que se tenía que hacer para redimir a los hijos de Dios ha sido hecho. 700 años antes de Cristo, Isaías nos da a nosotros la certeza de la eficacia de la cruz de Cristo. 700 años, Isaías dice, el siervo que sería quebrantado por Dios quedaría satisfecho, porque todo sería consumado por él. Ahora, interesante que dice por su conocimiento, ¿verdad? Por su conocimiento implica que por Jesús haberse hecho hombre y haber experimentado el peso del pecado, él justificaría y llevaría las iniquidades de muchos. Aquí esto nos da certeza, iglesia. Aquí la Biblia nos da a nosotros una certeza, la cual nosotros no podemos ignorar. Y yo creo que esta certeza es la que lleva a Pablo a escribir palabras en Romanos 8, donde él dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y mira lo que dice el verso 29 y 30 de Romanos 8. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Eso es una certeza. Si Dios te predestinó, si tú eres un elegido, Dios te va a llamar. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En el plan de Dios, no hay duda. En el plan de Dios no hay sencillamente un potencial como muchas personas enseñan. Sí, Dios murió para hacer posible la salvación. Cosa que si tú decides que Cristo te va a salvar, si tú escoges, si tú eliges, si tú le das la bienvenida al Señor, entonces tú serás salvo porque Él lo hizo. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Nos dice que Él sería satisfecho. Cristo estaría totalmente satisfecho, que todo estaría hecho y al que Dios llamó, Dios justificó, al que justificó, Dios glorificó. Punto. Es por esto que yo vivo confiado de mi salvación. No es por lo que yo siento, no es por lo que yo creo, no es por lo que yo experimente día tras día. Hoy tengo unas altas y me siento bien salvo en las manos de Dios y bien victorioso y siento que todo va a color de rosa y por eso sé que estoy en Cristo. No, no. ¿Sabes por qué yo vivo confiado de mi salvación? Porque Dios lo dijo. Porque Dios dijo que Jesucristo estaría satisfecho por la obra que Él iba a hacer en la cruz. Y Pablo lo confirma diciendo que todo aquel a quien Él llama, Él justifica, a quien justifica, Él glorifica. Y lo que Dios dice no puede ser quebrantado. Su palabra nunca será quebrantada. Lo que Dios promete siempre será cumplido. Y por la obra que Dios haría a través de Cristo, estaba garantizada nuestra salvación. Dios no juega la salvación. Y hay muchos que se pasan dudando de su salvación
caí en un pecado y de cantazo, pues quiere decir que estoy yo perdido en las llamas del infierno. No, Dios no me puede amar. ¿Sabes que Dios te amaba cuando tú estabas en pecado y cuando tú eras su enemigo? ¿Que tú te crees que acaso tu pecado sorprendió a Dios? ¿Tú te crees que en medio de tu pecado Dios no hizo lo que Él quería hacer, aún quebrantar a su hijo para que su hijo fuese satisfecho, para que entonces tú fueses salvo de primera instancia? Y ahora crees que tus obras son lo que te van a mantener en esa salvación. Si tus obras no te salvaron, tus obras no te pueden mantener. La gracia de Dios te salvó. La gracia de Dios es lo que te mantiene dentro de la comunión de Dios y con Dios. Ahora, el tercer objetivo que tú tienes que ver en Isaías 53 viene en el verso 12. Y el tercer objetivo es que habría una recompensa para Jesús. Mira lo que dice el verso 12. Por tanto, ¿qué quiere decir por tanto? Sí, ya que Jesucristo fue quebrantado, ya que Jesucristo experimentó total satisfacción por lo que él hizo en la cruz, ese es el por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Despojo quiere decir botín. O sea que esa batalla que Cristo peleó, de esa batalla vendría un botín. Y Cristo iba a repartir ese botín con unos que son los grandes y los fuertes. Y con los grandes y fuertes, cuando nosotros miramos y pensamos, mirando esto escatológicamente, tenemos que reconocer que esos son aquellos que Pablo había dicho que serían glorificados. Porque en nuestra glorificación no habrá debilidad. Porque en nuestra glorificación no van a haber más lágrimas. Porque en nuestra glorificación no va a haber más pecado ni más llanto. En nuestra glorificación lo que va a existir es una paz eterna, perfecta, completa con Dios. Si Jesucristo disfrutaría de la recompensa eterna de su sacrificio, y es interesante cuando miramos el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, él le dice a la iglesia en Tiatira, en el verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces se ven como unos que son fuertes, ¿verdad? Como unos que son grandes, que tienen autoridad. Y dice, yo le daré autoridad sobre naciones y las regirá con barra de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Sí, van a haber algunos que estarán con Jesús y se sentarán en tronos con Jesús, que tendrán autoridad y tendrán poder. Y lo que a mí me está diciendo Isaías es que esos que Apocalipsis dice que recibirán esa autoridad y ese poder, van a venir a compartir el botín, esos despojos, con el Cordero de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús sería exaltado de esa forma? ¿Por qué Él sería recompensado de esa forma? Pues porque el verso te dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. O sea, que Él tuvo que venir aquí, vivir en medio de hombres pecadores, malvados, ladrones, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Lo cual nos está hablando a nosotros cuando dice que oró por los transgresores, hablándonos de su obra sacerdotal, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre. Porque solamente hay uno en quien nosotros podemos alcanzar salvación y es en Jesús. Y ese Jesús es el que intercede por nosotros. Es el que ora por nosotros. Es el que perfecciona nuestra adoración frente a Dios. Iglesia, lo que Isaías dice es que Cristo es victorioso. El siervo de Jehová, 700 años antes de haber nacido, ya había sido declarado que vencedor. Ahora, aquí hay unas cosas bien prácticas que tú tienes que mantener en mente. Aquí hay unas cosas bien prácticas que tú tienes que atesorar y ponerlas en tu corazón y estar seguro que esto guía tu vida. Primera cosa que tú tienes que recordar. Primer punto. Dios es un Dios de estrategia. Dios es un Dios de estrategia.
Nada dentro de su plan es guiado por la suerte o por el chance. Por eso cuando la gente me dice a mí, ay, qué suerte, yo digo, eso no existe, ay, qué bendición. Es una bendición que el Señor te ha dado. Pero nada dentro de su plan es guiado por suerte o por chance. Todo lo que Isaías profetizó, lo profetizó porque todo eso estaba dentro del plan de Dios. ¿Y sabes qué, iglesia? El coronavirus no está fuera de la estrategia de Dios. Y la pérdida de tus ingresos o de tu trabajo no está fuera de la estrategia de Dios para tu vida. Y la enfermedad y aún la muerte no está fuera de la estrategia de Dios. Dios es un Dios de propósitos. Y sus propósitos se cumplirán. Y los propósitos de Dios son buenos. Por lo tanto, que nunca se te olvide que en medio de las circunstancias, Dios es un Dios de estrategia y Dios está utilizando las circunstancias para bien. Porque Dios obra todo para bien para aquellos que le aman, los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, lo segundo que tienes que considerar es que las estrategias de Dios traerán total satisfacción. Jehová no es un Dios de caprichos, no hace las cosas porque está aburrido. Jehová está en su trono allá y dice, a ver qué yo hago hoy porque estoy aburrido. Eso no es así. Pero recuerda que de la misma forma que el quebrantamiento de Jesús tenía un propósito y era lidiar con tu pecado y era lidiar con mi pecado para satisfacer los requisitos de la ley de Dios. Asimismo, todo lo que pueda suceder en tu vida o en mi vida, dentro de los planes de Dios, resultará en total satisfacción. Todo va a salir de acuerdo como Dios tiene por intención que salga para tu vida. Dios no va a desperdiciar tu dolor. Dios no va a desperdiciar tu angustia. Dios no va a desperdiciar tu cáncer. Dios no va a desperdiciar tu prueba. Todo será para victoria en Cristo. Lo que tú tienes que hacer es mantener tus ojos en Jesús. Lo que tú tienes que hacer es preguntarte continuamente, meditando en la palabra de Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esta situación? Señor, ¿qué tú quieres que yo cambie? ¿Qué necesito yo cambiar dentro de esta situación? Señor, ¿qué hay en mí que no te agrada, oh Dios, que tiene que ser cambiado? ¿O qué hay en mí que te agrada, que tú quieres que yo sea más fuerte en ello? Señor, que tú estás obrando a través de mí para yo poder ayudar a mi hermano a que él crezca. Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? No te olvides de Job, un hombre recto, un hombre justo. Y muchas veces nos olvidamos que al final del capítulo, en el último capítulo, el capítulo 42, Job obra por sus amigos. Y muchas veces pensamos que el libro se trata solamente de Job. Pero sus amigos también tenían unas lecciones que aprender. Y dentro del dolor de Job, sus amigos tuvieron que ofrecer sacrificio a Jehová. Y sus amigos tuvieron que escuchar de la voz de Jehová que era por la oración de Job que ellos eran perdonados. Yo me imagino cuántos de ellos se detuvieron a decir, yo no fui un buen amigo. Yo utilicé palabras muy duras cuando debía haber extendido amor. Yo critiqué, yo condené, cuando debía haber exhortado a mi hermano Job. Y yo me pregunto si aquellos hombres crecieron, cambiaron, maduraron y pudieron acercarse más a Dios por el sufrimiento de Job. De la misma forma, Dios puede utilizar tu sufrimiento para ayudar a otros, para salvar a otros. ¿Te acuerdas de Jonás, Jonás, lo que él tuvo que pasar para ir y predicarle a Nínive para la salvación de Nínive? No era para Jonás, Jonás era un profeta de Dios. Por tanto, reconoce que las estrategias de Dios traerán total satisfacción. Dios tiene un plan. Y la realidad de que tú no lo sepas, ¿sabes qué?
no limita a Dios en sus planes y en su obra. Tercer punto que quiero que reconozca bien práctico es que solamente los grandes y fuertes dentro aquí de la historia de Isaías, los grandes y fuertes en esa estrategia de Dios fueron los que compartieron el botín con Cristo. Y solo los que confían en Jesús pueden ser hechos grandes y fuertes. Solamente los que creen en su corazón y confiesan con su boca pueden ser salvos. Solamente los que se niegan a sí mismos toman su cruz y siguen son los suyos. Solamente los que ponen sus manos en el arado y no miran atrás son los que son dignos de él. La salvación no es universal y eso es una mala doctrina, porque la Biblia nos habla de un infierno y nos habla del cielo. Y Jesucristo mismo, de sus labios encontramos las palabras más duras del infierno. Y el infierno es un destino para muchos, dice la Biblia. Por lo tanto, la salvación no es universal. Existe un remanente, existe un pueblo, existe una iglesia. ¿Quieres tú compartir el botín con Cristo? Entonces tienes que ser parte del pueblo de Dios, tienes que entregar tu vida al Señor. Tienes que tú venir a los pies de la cruz y decirle, Señor, aquí estoy, no tengo nada. Lo único que tengo es mi pecado y mi maldad. Lo único que tengo es mi debilidad. Lo único que tengo es mi vileza, Señor. Pero tú tienes gracia. Y tú tienes misericordia. Y tú eres un Dios de bondad. Y tú eres un Dios que diste lo más precioso, lo más lindo, lo más valioso para que yo pudiese hoy venir frente a ti en arrepentimiento y en fe para ser reconciliado contigo. Solo los grandes y fuertes compartirán con Cristo. Y tú tienes que hacerte de uno de esos, que es grande y fuerte, porque un día serás glorificado con Cristo. No sigas tu vida marchando por el mundo como si tú fueses grande y fuerte ahora, porque no lo eres. No lo eres. Solamente serás grande y fuerte en Cristo. Solamente serás grande y fuerte cuando tú seas abrazado con la sombra del Cordero. Solamente tú serás grande y fuerte cuando tu pecado sea limpiado con la sangre de Jesús. El Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tu razonamiento no te salvará. Tus opiniones no te salvarán. Tu punto de vista humanista no te va a salvar. Tu filosofía no te va a salvar. Solamente Jesús lo va a hacer. Y es Él en quien tú tienes que confiar y tienes que hacerlo pronto, porque el día se acerca. El día se acerca, iglesia. Por tanto, como hemos visto, el gobierno necesita estrategia, pero Dios también tiene su estrategia. Ahora, mi pregunta a ti, hermano y hermana que me escuchas, miembro de nuestra iglesia, o persona que visita nuestra iglesia a través de este medio. ¿Tienes tú una estrategia para tu eternidad? ¿Tienes tú una estrategia para tu eternidad? Y la única estrategia es Jesús. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por Él. Por lo tanto, tu estrategia tiene que ser Jesús. Jesús fue el quebrantado. Jesús fue el sujetado a padecimiento. Jesús es quien puso su vida en expiación por tu pecado, el que llevó tus iniquidades, el que derramó su vida hasta la muerte y aún el que intercede victoriosamente por aquellos que son suyos, aún transgresores de la ley. ¿Tienes problemas de salud? Reconoce que la eternidad en Cristo es más importante que tu salud. ¿Tienes problemas económicos? Reconoce que la eternidad en Cristo es más valiosa que el oro y la plata. ¿Tienes problemas de relaciones? Reconoce que la eternidad con Cristo las va a arreglar todas, porque ya no va a haber más pecado, ni lágrimas, ni dolor. Ya no nos vamos a ofender más. Cristo fue la estrategia de Dios. Y Cristo tiene que ser tu estrategia. Porque solo en Cristo hay victoria. Solo en Cristo hay vida. Y solamente en Cristo hay salvación.
Haz de Cristo tu estrategia. Entrégate al Señor y vive para el Señor. Honra al Señor y no dudes de su gracia y de su amor. Descansa en Dios, porque en Dios su estrategia siempre es exitosa. Vamos a orar. Oh, amantísimo Dios, gracias, Señor. Gracias por Jesús, por su sangre, por su vida, su muerte y su resurrección. Gracias porque hoy estás sentado a tu diestra, Señor, intercediendo por nosotros. Gracias, Dios, porque ya no tenemos que vivir, mi Dios, en temor. Ya no tenemos que vivir, mi Dios, en incertidumbre. Descansamos, oh Dios, de que en Jesús, mi Dios, tu ira ha sido, mi Dios, satisfecha. Nuestros pecados han sido borrados. Confiamos, oh Dios, de que en Jesús tenemos vida y vida en abundancia y tenemos eternidad. Hay muchos, oh Dios, que están titubeando. Hay muchos, mi Dios, que no están seguros. Hay muchos, mi Dios, que no han dado un paso de fe, mi Dios, haciendo de Jesús su Señor. Oh, yo te pido que toques esos corazones hoy, Señor. Que salves esas vidas, mi Dios. Que los traigas, mi Dios, a tu redil y que los hagas los grandes y los fuertes para que compartan del despojo con Cristo. Oh Señor, obra hoy. Salva vidas. Y para aquellos, mi Dios, que ya somos salvos, Señor, danos fuerzas. Danos más fe, mi Dios. Danos, oh Dios, más de tu Espíritu. Oh Señor, glorifícate. Que tu santidad, mi Dios, expresada, oh Dios, sea hecha majestuosa en medio de los hombres. Que veamos tu gloria, mi Dios, en el rostro de Jesús, por quien oramos hoy. Amén. Amén.